Mentes simples versus mentes complejas. Existe un pozo de mediocridad en la mente rígida, aunque a veces se intente ocultar tras cierta erudición. José Ingenieros afirmaba que la torre de Pisa podía generar 3 actitudes posibles, dependiendo de la persona que la mire. Escapar porque se va a caer, hombre mediocre, preguntarse por qué no se cae y generar explicaciones probables, hombre talentoso, o entrar en ella y arrojar 2 elementos de distinto peso para ver cuál cae primero. Galileo, hombre genial. La consecuencia lógica de usar anteojeras y no mirar a los lados es que los errores se incrementan y la creatividad decae sustancialmente. Podría hacerse otra analogía con la actitud que asumimos frente a un paisaje. Hay personas que lo miran de lejos, otros se adentran en él rápidamente y hay quienes se quedan en la periferia. Ninguno de ellos establece un contacto íntimo con los elementos del paisaje y por lo tanto no lo conocen plenamente. Por otro lado están los individuos que deciden explorar el lugar a fondo, en muchas direcciones y sentidos. Tocan, huelen, exploran e investigan con la intención de recabar más experiencias y de ampliar sus enfoques. Mientras que unos se han quedado en la epidermis, en las afueras, las mentes inquietas han palpado el paisaje con profundidad. Esta actitud vivencial y comprometida la he experimentado en mi relación con los bosques, siguiendo un poco la mitología céltica y en un sentido metafórico siempre he pensado que los árboles son mágicos. Me producen paz, por eso los acaricio, me recuesto a su sombra, los observo desde abajo y trato de implicarme en el movimiento de sus hojas. Cuando estoy en un bosque me asocio a él, me dejo llevar por la intriga que me genera y mi mayor placer es husmear en cada rincón de su territorio. En este juego de explorador, explorado, ha habido momentos en que la compenetración con el bosque me ha permitido sentirme parte de él, no en la acepción mística del término, sino en un sentido racional, emotivo. Te conozco y te degusto. La flexibilidad cognitiva nos permite acercarnos a la realidad desde múltiples perspectivas que intentaremos integrar en un todo dinámico y coherente. Si cada vez que entramos en el bosque lo hacemos por el mismo lado, transitamos el mismo sendero y nunca nos aventuramos a ir más allá de lo conocido, será difícil hacernos una idea real y completa del lugar. Podremos describir los altibajos del camino con precisión matemática, pero nunca podremos apropiarnos de su verdadera riqueza. Algo similar ocurre cuando queremos comprender un tema complejo o cuando intentamos resolver un problema importante. Si solo miramos en una dirección, no obtendremos respuestas adecuadas. La mente flexible no se conforma con una sola aproximación. Vuelve a los mismos sitios en momentos diferentes, con intenciones renovadas y nuevas miradas. Se renueva y crece en cada nueva incursión. El pensamiento flexible es un pensamiento totalizador. Revisar el material disponible, jugar con la información, combinarla, deshacerla, confrontarla y ponerla a funcionar en otros contextos son las características principales de una mente cognitivamente compleja. Aclaro que aquí el término complejo no debe asociarse a complicado, enredado, confuso o difícil, sino a la capacidad de integrar información proveniente de distintas fuentes para no quedarse en lo superficial. ¿Cómo piensa una persona simple? No avanza más allá de lo evidente. No es capaz de diferenciar e integrar la información en un mismo tiempo y comprender que puede haber más de una verdad, un camino o una solución. Por lo general sus explicaciones son meras descripciones elementales o lugares comunes.
Veamos algunos ejemplos de la vida diaria con los que me he topado. Respuestas simplistas a preguntas complejas. Ejemplo número 1. ¿Por qué la luna no se cae, papá? Porque así lo quiso Dios. Ejemplo número 2. ¿Por qué la gente se muere, mamá? Porque la vida no es eterna. Un argumento circular simplista que suele utilizar algunas mentes rígidas. Por ejemplo, este libro es sagrado, afirma el líder espiritual. ¿Cómo lo sabe, maestro?, pregunta el discípulo. Porque lo escribió el profeta. ¿Y cómo sabe que era un profeta? Porque escribió el libro sagrado. Dos respuestas simplistas egocéntricas. Ejemplo número 1. Este modelo de rentas definitivamente es el mejor, dice el gerente de ventas. ¿Cómo lo sabe?, pregunta alguien. ¿No ha visto los resultados? ¿Pero cómo sabe que es mejor? ¿Ha ensayado otros? No hace falta, este me gusta. Ejemplo número 2. Necesitas que te lean el tarot, recomienda una señora a su amiga que está deprimida. No creo en eso, responde la amiga. No debería ser tan cerrada. No sé, no veo cómo unas cartas pueden decidir sobre mi vida. Es que ellas esconden una sabiduría milenaria. ¿Cómo sabes eso? Porque a mí me han sido útiles. Hace poco, en un curso que dicté en la universidad, me referí al increíble fenómeno de los agujeros negros para mostrar la complejidad de la vida y del universo. Cuando terminé la exposición, les pregunté a 2 estudiantes qué pensaban sobre lo que habían escuchado. El primero se limitó a levantar los hombros y decir: no sé, es muy extraño. El segundo quedó evidentemente asombrado ante la idea de que algo así pudiera existir. Una semana después llegó con unos cuantos libros sobre el tema y me dijo que había encontrado una curiosa asociación entre los mitos de un grupo indígena y la idea de que el cosmos se devorara a sí mismo. No digo que todos debamos profundizar sobre todo lo que se nos cruce en el camino, pero está claro que un buen antídoto contra la superficialidad y el simplismo es la exploración y capacidad de maravillarse. El pensamiento totalizador que define la flexibilidad y la complejidad cognitiva tiene una serie de ventajas. Solo a modo de ejemplo, consolida y refuerza el aprendizaje, ayuda a establecer relaciones interpersonales tolerantes y empáticas, amplía el autoconcepto y el autoconocimiento, fortalece las estrategias de afrontamiento en situaciones difíciles, disminuye la resistencia al cambio, mejora las estrategias de resolución de problemas y aumenta la comunicación y la colaboración entre las personas. Para ser flexible, si eres de las personas que han reducido su capacidad de percepción al mínimo, que no sienten curiosidad ni motivación por saber y conocer más, habrás entrado en el apagado mundo de las mentes simples. Te habrás conformado con una visión superficial de la vida. No te dejes llevar por el discreto encanto de la frivolidad. Hay más de un punto de vista, aunque quieras evitarlo. Existe un mundo de opiniones para que entres en él e investigues. Sin exploración no hay crecimiento. No hay fortalecimiento del yo, solo una vida rutinaria y repetitiva. Si tu vida ya es predecible, si te has convertido en alguien superficial y si además pavoneas con orgullo tu ignorancia, necesitas ayuda. Pero si la curiosidad te pellizca de tanto en tanto, si has decidido ir más allá de lo evidente y acercarte a la complejidad del universo, estarás muy cerca de tener una mente flexible. La flexibilidad implica adoptar un punto de vista móvil y variable e incluir las diversas perspectivas en cada análisis.
No quiero decir que debas desconocer tu núcleo central, porque siempre hay un reducto de convicciones y creencias que configuran nuestra esencia. Pero lo que persigue la mente flexible no es que te niegues a ti mismo, sino que tengas un núcleo central móvil en permanente revisión y un panorama complejo y dinámico del mundo. La simpleza no es sencillez. Cuando hablo de simpleza, bobería, superficialidad, no me refiero a la sencillez, virtud, sabiduría. El monje budista Matthew Ricard afirma: tener una mente sencilla no es ser simple, y luego agrega: al contrario, la sencillez de la mente va acompañada de lucidez. Como el agua clara permite ver el fondo del lago, la sencillez permite ver la naturaleza de la mente detrás de los velos de los pensamientos errabundos. Y en el mismo sentido, el filósofo Comte Sponville concluye: la sencillez no es inconsciencia, la sencillez no es estupidez, el hombre sencillo no es simple. La sencillez constituye más bien el antídoto de la reflexividad y de la inteligencia, porque le impide acrecentarse. Desde mi punto de vista, lo sencillo se diferencia de lo simple al menos en 4 aspectos. Lo simple es insípido, lo sencillo rebasa de gusto y belleza intrínseca. Lo simple es la ignorancia de uno mismo sin tener conciencia de ello. La sencillez es el olvido de uno mismo tras conocerse. Lo simple es pesado, torpe y disfuncional. Lo sencillo es ligero, ágil y funcional. El simple es peligrosamente estúpido. El sencillo es maravillosamente sabio. Cuanto más sencilla es una mente, más se ilumina, más crece. Cuanto más simple es una mente, más se cierra sobre sí misma. Los datos muestran que cuanto mayor es el grado de simpleza mental, mayor es la tendencia al fundamentalismo, al autoritarismo y al dogmatismo, y a más simpleza cognitiva, más identificación y necesidad de ídolos o celebridades externas, menos identidad personal, lo cual explicaría la adhesión a ciertos fanatismos. Podría establecerse un continuo y ubicar en un extremo las mentes simples, cerradas, defensivas y fundamentalistas, y en el otro extremo las mentes complejas, abiertas, tolerantes y críticas. La siguiente frase del ensayista inglés William Hazlitt explica bellamente lo que intento decir. La sencillez de carácter es el resultado natural del pensamiento profundo. Para ser flexible, ya has visto que para ser flexible no se necesita ser elemental y vivir en lugares comunes. Más bien te invito a que conviertas los lugares comunes en oportunidades para seguir avanzando hacia la integración que el pensamiento complejo te propone. Por ejemplo, el sabio dice: lucha por lo que está bajo tu control, descarta lo que escapa a tu control. Esta premisa no es simple, porque no responde a argumentos superficiales, ligeros y triviales. Más bien se desprende de la observación sistemática de cómo se relaciona el hombre con el futuro, de la virtud de aprender a perder y de reconocer que uno no lo puede todo. El simple no es sencillo, porque sus premisas, sus antecedentes y sus elucubraciones surgen de un análisis insustancial que nada tiene que ver con el pensamiento complejo. Pensamiento divergente y creatividad. Para salirse del molde y romper esquemas, el creativo también necesita un pensamiento divergente, además de sentirse profundamente implicado en la tarea, lo que se denomina experiencia óptima o fluir. Y quizá tener una chispa de locura genial.
Mientras el pensamiento convergente busca establecer acuerdos basados en la razón, el pensamiento divergente lo que busca es jugar con las ideas y crear nuevos esquemas. Supone la capacidad de cambiar de perspectiva sin caer en el pánico y generar una buena cantidad de ideas e impresiones, siendo original y práctico a la hora de elegirlas y conectarlas. El pensamiento divergente funciona saltando de un extremo al otro, tratando de comprender los opuestos. Uno de mis pacientes era exageradamente perfeccionista y ordenado en su vida diaria. Cualquier cosa que no estaba en su sitio le producía malestar e irritabilidad. Debido al estrés que le generaba el desorden, le sugerí que viviera como una persona desordenada deliberadamente para que sintiera la ansiedad y que además tratara de descubrir a partir de esa experiencia extrema posibles soluciones para la vida diaria. Son las técnicas que se conocen con el nombre de la intención paradójica y el rol fijo. La idea era que esa vivencia le permitiera observar las ventajas y desventajas del estilo obsesivo. Aunque al principio le fue muy difícil, al cabo de la primera semana la alteración del hábitat se hizo más soportable. En términos más concretos le sugerí lo siguiente. A partir de esta experiencia, trate de buscar alternativas creativas que sean beneficiosas para usted y su familia. Intente elaborar acuerdos sobre el orden que no sean nocivos para nadie. Después de estar hundido casi un mes en el desorden, el hombre propuso en una extensa y polémica asamblea hogareña en la que intervinieron hijos, esposa, empleada doméstica y psicólogo, una serie de soluciones, muchas de las cuales fueron aceptadas por el grupo. Por ejemplo, que en determinados lugares muy personales solamente él se haría cargo de la limpieza, que algunos objetos decorativos de la casa sí podrían moverse de sitio o de posición, un sistema decorativo rotatorio, que cuando algún tipo de desorden le molestara, en vez de ir con la típica regañina, dejaría plasmada su queja por escrito en una pizarra ubicada en la biblioteca y en la que se podía leer quejas justas de un hombre obsesivo, que su hija revisara una vez por semana la limpieza general de la casa de acuerdo al criterio de ella. Antes él pasaba revista 4 o 5 veces al día, y por último que el hijo fuera el encargado de controlar la gasolina del automóvil. En fin, la experiencia de estar inmerso en un mundo anárquico y desarreglado, ubicarse realmente en el extremo que le preocupaba y utilizar un pensamiento divergente, revisar exhaustivamente qué significaba en realidad aquello que tanto temía, logró despertar en mi paciente un número considerable de buenas ideas, que a la larga redundaron, junto con otros elementos de la terapia, en una mejor calidad de vida. El pensamiento creativo no solo es para las grandes empresas o para algunos departamentos de publicidad y de marketing. Podemos generar infinidad de opciones y alternativas de vida si nos salimos de lo convencional y dejamos que aparezcan ideas locas. Si retomamos las 3 mentes descritas al comienzo del libro con relación al tema de la creatividad, podríamos señalar lo siguiente. Las mentes líquidas tienen una creatividad muy pobre, debido a que les falta el entusiasmo y la pasión de quien ama lo que hace. No hay compromiso. Las mentes rígidas están atadas a un extremo y desconocen o rechazan el otro extremo. Por lo tanto, se mueven en un solo esquema. Lo único que pueden lograr son variaciones sobre el mismo tema, la repetición de una perspectiva y muy pocos o ningún cambio profundo. Las mentes flexibles utilizan 2 pensamientos simultáneos, el pensamiento divergente para producir soluciones no convenidas o más audaces y el pensamiento convergente para mantener los pies en la tierra y refrendar mediante la lógica o la evidencia sus descubrimientos.
El análisis lógico no conduce a crear nada, pero sí a verificar si estás muy lejos de la verdad. Razón, inspiración, sudor, locura y pensamiento complejo, la ecuación básica de la creatividad. Para ser flexible, los creativos son flexibles porque utilizan el pensamiento divergente sin miedo al cambio y la novedad. A las mentes rígidas les pasa como al bobo al que le muestran la luna y se queda mirando el dedo. La creatividad es un juego, inversión de energía e imaginación, volar de un extremo al otro sin quedarse con ninguno de los extremos. ¿Cómo podrías usar tu imaginación si tienes prohibiciones internas? ¿Cómo ser creativo si tienes que pedir permiso a los que saben? Además, las mentes flexibles son creativas porque son rebeldes y les encanta desacomodarse y desacomodar. ¿Cómo ser flexible y creativo sin ser irreverente? Sin coquetear con cierto desequilibrio que se equilibra a sí mismo, con cierto caos que se organiza sin presiones y libremente. Para ser creativo hay que sacudirse de encima la tradición que frena y los cerrojos mentales. Insubordinación y pensamiento divergente. ¿Habrá una combinación más explosiva para una mente en crecimiento? El búnker defensivo de la simplicidad, trivialidad e infantilismo. Señalaré 3 modos cognitivos que emplean las mentes simples para reafirmar su insoportable levedad: atribuciones incompletas o infantilismo mental, la vida en blanco y negro, y mejor cambiamos de tema o ya es suficiente. Atribuciones incompletas o infantilismo mental. Las mentes rígidas y simples parecen haberse quedado ancladas en ciertas etapas iniciales del desarrollo infantil. Como señalan algunos autores, las personas que muestran simplicidad mental se encuentran en una etapa de desarrollo preoperacional. Esta etapa, bautizada así por el psicólogo suizo Jean Piaget, está caracterizada, entre otras cosas, por un pensamiento inmaduro, un razonamiento con escaso nivel de abstracción y esquemas rígidos o primitivos. ¿Mentes infantiles en cuerpos adultos? Eso parece. Mentes que cuando están en situaciones estresantes o difíciles, procesan la información como niños y recurren a explicaciones fragmentarias o superficiales. Un ejemplo típico lo encontramos en el moralismo infantil, que hace referencia a cómo las personas evalúan lo bueno y lo malo tanto en ellas mismas como en los demás. Veamos 2 casos típicos de atribuciones incompletas: realismo moral y justicia inminente. Realismo moral. La idea es que podemos calificar la maldad de una persona exclusivamente por sus acciones, sin tener en cuenta las intenciones que la mueven a actuar. Pero no es lo mismo atropellar con el coche a un peatón sin querer que hacerlo a propósito. Una moral cruda o extremadamente realista nunca tendrá en cuenta los atenuantes. Si robó, es un ladrón y punto. En cierta ocasión presencié cómo un niño de la calle robaba unas manzanas. El comerciante afectado y un policía que se sumó al operativo de búsqueda salieron corriendo tras él. Los gritos alentaban a los perseguidores. «¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Ahí va! ¡No le dejen escapar!». No digo que hubieran tenido que dejarlo ir, pero no es lo mismo perseguir a un niño que ha robado unas frutas que a un vendedor de drogas. Ambas acciones son delitos, pero las causas son distintas. En el caso del muchacho existen muchas variables que inducen al robo: el hambre, el abandono de los padres, el no tener hogar, en fin. Cuando lo atraparon, el dueño de la verdulería no podía disimular su satisfacción.
Si todos actuáramos así, se acabaría la inseguridad en este país. Y muchos se sintieron complacidos. Una mujer dijo con preocupación: «Pero si solo es un niño». «Mejor», replicó el damnificado, «es más fácil agarrarlos ahora que cuando crezcan». La conclusión moral de los vigilantes quedó clara. Hay gente que es inherentemente mala, y sus delitos no tienen ninguna otra explicación que esa maldad que traen de fábrica. No había atenuantes. El código moral de una mente rígida simplista es: si en alguna ocasión te comportas mal, eres malo. Justicia inminente. Si piensas mal, eres malo. No se necesitan argumentos ni análisis de ningún tipo. Si comprobamos que piensas mal, serás considerado culpable de inmediato, mientras, según el recién explicado realismo moral, eres lo que haces. Según la justicia inminente, eres lo que piensas. Si fuera cierto que los malos pensamientos sólo los tiene la gente mala, nadie pasaría el examen. Éticamente hablando, todos seríamos inmorales. Una vez me trajeron a la consulta a un niño de 10 años porque tenía malos pensamientos. En realidad, lo que el muchacho presentaba era un trastorno obsesivo-compulsivo. Le venían a la cabeza pensamientos intrusivos contra Dios, básicamente insultos, y la culpa no le dejaba en paz. Para sentirse mejor y sobrellevar la culpa, el niño había desarrollado un ritual que consistía en levantar las manos hacia el cielo y pensar en su difunta abuela sentada en una mecedora en una habitación de la casa de campo. Entonces, cada vez que no podía contenerse y mentalmente insultaba a Dios, de inmediato recurría a la imagen de su abuelita para limpiar lo que había hecho. Después de unas consultas, se les comentó a los padres qué tipo de alteración presentaba el niño y el posible tratamiento. Una vez que escucharon el diagnóstico, el padre del niño manifestó una preocupación moral. «No sé por qué es así. Acepto que es una enfermedad, pero no que fuera contra Dios ni que él tuviera esa tendencia. Es como si tuviera el diablo dentro». Las inquietudes del padre y de la madre eran congruentes con sus creencias. El que insulta a Dios está contra Dios, y los que están contra Dios son los satánicos o los ateos. Por lo tanto, es probable que mi hijo sea una semilla de maldad. Ese pensamiento rígido y simplista les impedía tener en cuenta las otras causas posibles del supuesto mal encarnado. De todas maneras, ya habían catalogado a su hijo como un enfermo moral y también lo habían enjuiciado porque, según me confesaron luego, ya no lo amaban tanto. Ese era el castigo. Si piensas mal, eres malo. En el tratamiento incluí activamente la presencia de los padres, quienes tuvieron que flexibilizar, revisar y actualizar sus creencias religiosas con la ayuda de un pastor. Una vez más, las atribuciones incompletas se refieren a una distorsión del pensamiento que lleva a conclusiones simplistas e inacabadas, porque en el estudio de las causas de un hecho no considera toda la información disponible. La vida en blanco y negro es considerar las cosas en categorías absolutas, o blanco o negro. Es más económico y menos complejo para una mente simple decir sí o no. Como hemos visto, el todo o nada adopta diferentes formas en la mentalidad rígida. Aquí, el pensamiento dicotómico está al servicio de la simplificación o de evitar ampliar y revisar las posturas asumidas. Para una mente que busca afanosamente la certeza, los términos medios son fuente de estrés. Entre otras cosas, porque los grises requieren muchas veces un cálculo de probabilidades que el estilo rígido rechaza con tozudez. Por ejemplo, afirmar que todas las personas de derecha son autoritarias y fundamentalistas es un claro error cognitivo, ya que no sólo las investigaciones muestran que no es así,
sino que la experiencia cotidiana no lo avala. Hay personas de derechas que no son autoritarias ni dogmáticas. Por lo tanto, deberíamos cambiar la palabra todas por algunas, flexibilizar la afirmación y hacerla menos categórica. Con todo, es posible que el ajuste no sea del agrado de un político de izquierdas obstinado, porque implicaría aceptar que no toda persona de derechas es fascista. Lo mismo ocurriría con la afirmación: todas las personas de izquierdas son autoritarias y fundamentalistas. Un político de ultraderecha no aceptaría cambiar todas por algunas, porque implicaría aceptar que existen personas de izquierdas con un pensamiento democrático. Pero es evidente que hay personas de izquierdas que no son autoritarias ni fundamentalistas. En política la rigidez afecta tanto a los de derechas como a los de izquierdas. Las mentes totalitarias se hallan tanto en un bando como en el otro. Veamos dos ejemplos de dicotomía simplista. Ejemplo 1. La gente que fuma marihuana es drogadicta. No estoy de acuerdo. Hay consumidores sociales que no tienen dependencia. No es así. Todas las personas que consumen marihuana son drogodependientes. Pero no es así. No todos los que consumen marihuana cumplen con las características de una persona que tiene una adicción. Si lo hacen de forma ocasional, no sufren del síndrome de abstinencia, entrar en crisis cuando no se consume, y no son compulsivas. Están fuera de los parámetros del diagnóstico de drogodependencia aceptados a nivel internacional. Con esto no estoy invitando a cultivar marihuana en el balcón de casa. Lo que estoy señalando es una excepción a la regla y reemplazando todas por algunas. Obviamente es menos trabajoso para la mente simple quedarse con la generalización que con la excepción. Ejemplo número 2. No quiero aceptar responsabilidades. Me siento inseguro. ¿Por qué? Yo he visto que haces las cosas bien. No, yo siempre me equivoco. Nunca dejaré de ser mediocre. La simplicidad también puede estar dirigida a uno mismo. A veces no queremos profundizar en nuestro comportamiento ni ver cómo es en realidad. Es más fácil y menos arduo utilizar el siempre y el nunca. La última afirmación del diálogo anterior es errónea porque es obvio que habrá veces en que esa persona no se equivoque y es muy probable que algún día dejará de ser mediocre, si es que lo es. Es decir, ni siempre ni nunca. Mejor cambiemos de tema, o ya es suficiente. Evitar el tema le sirve a las mentes simples para no seguir ahondando en algo que no les gusta o no les conviene. Cuando ven que sus argumentos empiezan a ser insuficientes, deciden evitar la discusión por puro miedo a la contradicción. Una madre se negaba a hablar sobre sexo con su hija de 12 años porque pensaba que podía crear en la niña necesidades que aún no tenía. Cuando le pregunté de dónde había sacado esa idea, me respondió: eso está más que comprobado. La sexualidad no es un juego de niños. Entonces volví a preguntar: ¿tiene alguna revista o algún dato que pueda facilitarme o la fuente de esas comprobaciones? Me interesaría leerlas. A lo que ella replicó con firmeza: pero si eso es de sentido común. Es decir, una decisión tan importante para ella como era la educación sexual de su hija, la dejaba a expensas de un rumor en vez de investigar el tema seriamente. Se podría pensar que la mujer no quería acercarse a otro tipo de información porque temía que la hicieran cambiar de parecer, pero no. En las siguientes consultas me di cuenta de que estaba realmente a gusto con la teoría que se había montado junto a unas amigas. Ya es suficiente. Lo que sé me basta y me sobra, aunque esté equivocado. El poder del pensamiento complejo.
Las personas que hacen uso de un pensamiento complejo son investigadores de la vida. Aproximarse a la verdad desde diversas perspectivas e integrarlas en un todo dinámico es la meta de una mente flexible. Existe una actitud saludable en aquellos que emplean el pensamiento complejo, que es rastrear en el conocimiento disponible, un ir y venir, en momentos diferentes de la misma información con el objeto de sacar el mayor provecho posible. Una mente compleja no se conforma con lo aparente. El pensamiento complejo te permite totalizar la información y ampliar tu perspectiva, profundizar en las temáticas y enriquecer tu mente para tomar las mejores decisiones, ser más lúcido y aproximarte a la sabiduría a través de la virtud de la sencillez, cultivar la autoobservación no sólo para conocerte a ti mismo, sino para involucrarte en tu entorno, acercarte a otros puntos de vista para descubrir qué tienes en común con ellos y en qué te diferencias. No perder tu capacidad de asombro ante lo desconocido, afrontar la controversia y no subestimar el valor de otros argumentos simplemente porque no son los tuyos. Ser más creativo y desarrollar tu inventiva.